Un saludo, doctor. En esta oportunidad el grupo 3 va a presentar su exposición sobre la violencia. Sin embargo, antes queremos agradecer y desearle una feliz Navidad a su persona por toda la responsabilidad que nos demostró y compromiso que nos demostró a todo el salón al momento de enseñarnos. Sin más que decir, demos paso a esta exposición. Bueno, primero definamos qué es violencia o qué entendemos por violencia. Podemos decir que es el uso de la fuerza física o no para coaccionar a otra persona, esto con un objetivo claro. La forma de expresarlo es muy variada. Por ejemplo, tenemos la violencia familiar, tenemos el bullying, tenemos la discriminación, entre muchísimas formas más. En el caso de violencia familiar, vemos muchísimos casos en el Perú de feminicidios. En el caso de bullying, se ve mucho en las escuelas, en los colegios, universidades. En el caso de discriminación, se ve mucho en los centros comerciales, incluso en el día a día. Y esto está muy mal. Esta violencia ha ido creciendo muchísimo y descontroladamente en nuestro país y es momento de hacer el cambio. Muy buenos días con todos. Una vez de ya haber escuchado el concepto general de lo que es violencia, pasaremos a hablar sobre el concepto específico de lo que es la violencia juvenil. Para empezar, debemos de mencionar que la violencia juvenil viene a ser el uso intencional de la fuerza física o del poder por parte de los jóvenes que se encuentran entre los 10 y los 24 años de edad. Esto con el propósito de amenazar o lastimar a otras personas. Generalmente se trata de jóvenes que lastiman a otros jóvenes, que no están relacionados con ellos, por ejemplo, que no forman parte de su grupo, de su círculo social, y que pueden conocer bien o no a esas personas. Entonces, la violencia juvenil puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, se puede expresar en lo que son las peleas, el acoso, las amenazas con armas, la violencia generada sobre todo por las pandillas, entre otros. Una persona joven puede estar involucrada en la violencia juvenil desde tres perspectivas: como víctima, como agresor o como testigo. La violencia juvenil empieza temprano en la vida. La agresión física puede ser común en los niños pequeños, pero la mayoría de estos niños aprenden alternativas ante la violencia para poder resolver los problemas y expresar sus emociones antes de empezar la escuela. Quiere decir que esto es algo que ya se puede aprender desde el hogar, desde la casa. Pero, sin embargo, algunos niños podrían continuar con esos signos de violencia cuando ya ingresan al colegio, y cuando pasan los años, con el transcurrir del tiempo, se pueden volver más agresivos con los demás. Otros factores de riesgo antes de empezar, en la primera infancia, van a incluir la conducta impulsiva, el poco control emocional, la falta de aptitudes sociales, la falta de esa capacidad para poder relacionarse con las demás personas, y también la falta de capacidad para resolver problemas. Muchos factores de riesgo son el resultado de estrés crónico y entre otros efectos que puede tener lo que es la violencia juvenil. Bueno, eso es todo en lo que respecta al concepto general de violencia juvenil. Mis compañeros más adelante explicarán de manera detallada las características y entre otras cosas para que podamos identificar cuándo nos encontramos ante un caso de violencia juvenil. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Bien, ahora continuaremos hablando acerca de cuál es la magnitud de este problema. Y es que para analizar este aspecto tenemos que tener en cuenta que miles de personas experimentan la violencia juvenil a diario. Y es que mientras que su magnitud y su tipo pueden variar de acuerdo a las comunidades o los grupos demográficos en los que se presentan, la violencia juvenil siempre va a impactar negativamente en la juventud de todas las comunidades. Para analizar este impacto y esta magnitud tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero es que la violencia juvenil es común, y es que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de escuelas secundarias superiores ha reportado haber sido víctima de un acoso o de una expresión de la violencia juvenil en lo que va del último año. Como segundo aspecto importante es que la violencia juvenil causa muertes y lesiones graves, y es que el homicidio es la tercera causa principal de muerte en lo que son jóvenes de 10 a 24 años de edad.
Cada día cerca de 14 jóvenes son víctimas de homicidio y casi 1.400 son tratados en salas de emergencia por lesiones no mortales pero que están relacionadas con estas agresiones. Como tercer aspecto importante es que la violencia juvenil es costosa. ¿Cómo así? Y es que los homicidios de jóvenes y las lesiones no mortales relacionadas con estas agresiones físicas causan más de 21.000 millones de dólares por año, solamente en lo que vendrían a ser costos médicos y costos de pérdida de productividad. Esto no incluye aquellos costos que van a devenir a hechos asociados al sistema de justicia penal, a las consecuencias psicológicas y sociales que se van a traer para las víctimas, ya sea para los perpetradores, para la familia o para la sociedad y la comunidad en general. ¿Y cómo analizamos este tema y esta magnitud en el contexto de la pandemia del COVID-19? Y es que tenemos que tener en cuenta que a pesar que el COVID-19 ha traído distintos cambios en la sociedad, así como en nuestro sistema en general, la violencia y ningún tipo de violencia, así como la violencia juvenil, no han parado. Incluso podríamos decir que los números y las estadísticas, así como las víctimas, se han incrementado. Si nos enfocamos específicamente en la violencia juvenil, tenemos que decir que el uso constante de las redes sociales en este tiempo de pandemia ha incrementado una de las modalidades de la violencia juvenil, que podría ser el acoso virtual, el ciberbullying o incluso algunas formas de violencia que se dan a través de las redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia juvenil? La violencia juvenil tiene efectos graves y duraderos en la salud física, mental y social de los jóvenes. El impacto de la violencia juvenil va más allá de las consecuencias físicas. Aumenta el riesgo de dificultades conductuales y de salud mental, incluidos la perpetración de violencia y victimización en el futuro, tabaquismo, uso de sustancias, conducta sexual de alto riesgo, depresión, abandono de los estudios por parte de los jóvenes y hasta el suicidio. Afecta a comunidades enteras. La violencia juvenil impacta de manera negativa la seguridad, la viabilidad de los negocios. Abordar las consecuencias de la violencia a corto y largo plazo sobrecarga los recursos de la comunidad y limita los recursos que los estados y las comunidades tienen para ocuparse de otras necesidades y objetivos. Bien, ahora, ¿es posible detener la violencia juvenil? Y si lo fuera, ¿cómo lo haríamos? El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en un artículo publicado en 2018, indica 6 acciones que ayudarían al Estado y a la sociedad civil. 1. Promover entornos familiares que apoyen el desarrollo saludable, como visitas a domicilios durante la primera infancia. Como segundo punto, aplicar programas de destrezas, de crianzas y relaciones familiares. Por ejemplo, el enriquecimiento preescolar con participación de la familia. 3. Fortalecer las destrezas de los jóvenes, como la implementación de talleres extracurriculares en los centros educativos. 4. Conectar a los jóvenes con adultos y actividades asistenciales, como por ejemplo los programas de mentores o los programas de voluntariado. 5. Crear entornos comunitarios de protección, como políticas que reduzcan la exposición a riesgos de nivel de la comunidad. Y 6. Intervenir para disminuir daños y prevenir riesgos futuros, como alianzas entre hospitales y comunidades, para promover un ambiente más saludable. En nuestro país, a diario se registran casos de violencia juvenil, algunos relacionados íntimamente con la violencia familiar. Por ejemplo, en la región Cusco se registraron en tan solo un día 3 casos de violencia juvenil. Uno de estos casos trata sobre un joven de 23 años que constantemente agredía a su padre. Y harto de tanta violencia, denunció a su hijo ante la policía y fue detenido. Otro caso registrado ese mismo día es el de Vanessa López, una joven de 19 años, quien golpeó a su madre para poder arrebatarle 100 soles. Y esta fue denunciada ante la policía y también capturada. Y un tercer caso sobre un joven de iniciales, MLP, de 17 años, que vivía con su abuelito de 55 años. Esta sufría de ceguera, por lo cual el joven
Desde los 15 años se avergonzaba de su abuelo y empezó a agredirlo física y verbalmente. Y a lo largo de este año el abuelito denuncia de que ha sufrido bastantes actos violentos, como cierta vez que su nieto lo amenazó con un cuchillo porque este no había preparado la cena. La violencia juvenil es uno de los problemas más recurrentes en nuestra sociedad actual. Vemos que hay muchos casos de niños, adolescentes que sufren de la violencia juvenil. El bullying es uno de los temas que se han aumentado desde hace muchísimos años, que al principio no se les hacía tanto caso, pero ahora sabemos que es un tema muy hablado en los colegios, universidades. Hace poco, un menor de 14 años asesinó brutalmente a una niña de 15. Esto se debe a que el niño no ha tenido una buena educación en los primeros años de vida, que es algo que se debería reforzar. Luego, la educación de calidad en las escuelas y colegios, apoyos psicológicos, ya no ser tan académicos, sino también influir en lo psicológico y ayudar mucho a estos niños. Esperamos que el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.